Este tema de las observaciones o del monitoreo que va a hacer el IEGES a través de estos abogados, ¿en qué casos concretos están actuando? Y si ya han encontrado algunos detalles ahí que sean relevantes de mencionar. Mira, por el momento hemos definido actuar en dos áreas. Una en el área penal, como te decía, porque hay casos muy emblemáticos. En este momento hemos acreditado observadores en el famoso caso este que se llamó de los troles, que es un caso muy importante porque no se trata simplemente de que 5 jóvenes fueron acusados de lo que le han dado en llamar el ciberataque a los medios de comunicación, a la prensa, el diario de hoy, sino que no solo no existe el delito del ciberataque en el país, en nuestra legislación, con lo cual pues esto es una creación mediática, sino que además los 4 delitos por los que se les acusa tampoco se configuran en el proceso. Sin embargo, vimos cómo pasó del juzgado de paz al juzgado de instrucción y ahora del juzgado de instrucción a un juzgado de sentencia. Entonces nos ha parecido raro que los jueces hayan ido dándole curso a unos delitos que no están tipificados, que no podrían sostenerse, pero que por la presión y la fuerza de los factores mediáticos Eso, ¿no? lo sostienen y lo mantienen. Pero lo curioso es que cuando se hace público el caso y se da madera y se sacan páginas enteras en los periódicos, no se habla de los 5 muchachos, sino que se habla del supuesto autor intelectual que es el alcalde de San Salvador. O sea, vemos que es casi como una línea política de atacar o golpear a una figura, un liderazgo como el de Nayib Bukele. Entonces, eso nos llamó la atención de ver que 5 muchachos prácticamente inocentes pueden afectarse sus vidas, no solo a nivel profesional, a nivel familiar, sino destruir una imagen, que es un derecho constitucional. El artículo 2 de la Constitución nos garantiza ese derecho a la imagen con un propósito o un afán de golpear o atacar políticamente a un liderazgo. Y qué interesante es este tema, no dejarlo pasar por alto. El papel de los medios de comunicación. Hablamos al principio de la presión que pueden recibir los jueces y la condena pública es una característica también del proceso penal salvadoreño. Si se presenta ante los medios, ya desde la opinión pública se percibe como que esta persona sí es responsable penalmente, a pesar de que el proceso todavía tiene mucho que aclarar, ¿no? Pero el tema de los medios de comunicación también, incluso se asiste en estos días a observar una propuesta de una ley de prevención de violencia que habla sobre el manejo de los medios de comunicación sobre el tema de violencia, pero también en casos judiciales la realidad mediática es una realidad paralela al proceso penal. Y ese es el gran riesgo que nosotros hemos advertido en casos como este y otros muchos casos en los cuales, como tú bien señalas, el reportaje que hace un medio implica como un juicio paralelo al proceso judicial, y si el medio empieza a reportar, como en este caso, que hay supuestos autores o que hay supuestos delitos que en la legislación no existen, entonces la opinión va creando ya un juicio de valor y va condenando a una persona que posiblemente al final del proceso judicial va a salir que no tiene ningún cargo para ser condenado, pero ya la opinión pública lo condenó y ahí es donde se afecta su imagen. Por eso esta ley que tú mencionas de la autorregulación, no obstante que ha salido un bloque de opinión rechazándola porque se considera que es la llaman ley mordaza. Yo recuerdo que desde cuando la UNESCO planteó ya hace más de 2 décadas formas de autorregular o de regular la información, se levantó toda una campaña contra el intervencionismo. Hay unos acuerdos internacionales en Tlatelolco de cómo debe hacerse ese ejercicio periodístico de informar a la gente y la responsabilidad que tienen los grandes medios, porque cuando los grandes medios toman una agenda política se vuelven un poder fáctico, y por eso en algunos países se llama el cuarto poder, al poder de la prensa, porque a través de la información pueden tener incidencia en la vida de una sociedad y esa incidencia debe ser responsable. Usar un poder se debe hacer con responsabilidad, porque no es apoyándonos en el principio de libertad de expresión absoluto que se va a decir cualquier cosa. Ya en este país, y la Sala de lo Constitucional actual ha tratado de poner límites a ese poder. Recordemos el famoso artículo, creo que era el 109 del Código Procesal Penal, donde los dueños
de los medios se exoneraban de cualquier responsabilidad y dejaban al pobre periodista o al jefe de redacción que pagara cualquier delito que se cometiera desde el medio. La sala declaró que eso era inconstitucional. Entonces, aquí de lo que se trata es de que nos regulemos para que el uso de un privilegio que tenemos de estar informados democráticamente, sin censuras, sin cortapisas, sea ejercido de manera responsable por los medios. Pero usted decía, ese es uno de las líneas que tenemos en los procesos penales. Y en este caso, perdón doctor, en este caso concreto del ciberataque, así como se ha estado manejando, ha llegado incluso hasta vista pública, o va a llegar a vista pública. Está ya en vista pública. ¿Verdad? Entonces, también es importante analizar eso de que todas las resoluciones judiciales deben estar debidamente fundamentadas. Si este no es un delito tipificado en la legislación salvadoreña, ¿cómo los jueces pueden ir pasando a la siguiente etapa un proceso que aparentemente no tiene las características para llegar hasta esta etapa? La base legal para llegar. Ajá. Esto debió haberse desechado de entrada en un juzgado de paz. Sin embargo, el juzgado de paz lo que hace es tramitar papel y pasarlo a la instrucción. ¿Cómo un juzgado de instrucción aceptó todo eso? Mira, el caso está plagado de tantas irregularidades que estamos... ¿Las van a hacer públicas? Sí, la estamos esperando el informe de los abogados nuestros que estuvieron monitoreando el proceso para hacerlas públicas, porque se reportan hechos tan graves como, por ejemplo, que uno de las evidencias del proceso de la comisión del supuesto delito era, no sé si una computadora o un celular, que se perdieron en la fiscalía. O sea, la cadena de custodia se rompió y aún así han permitido que se continúe. Se habla de delitos que no tienen ninguna configuración dentro de la legislación penal nuestra. Pero en fin, eso va a ser objeto de un informe profesional que se va a hacer a partir de las observaciones que han hecho estos abogados.